Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos terminando el práctico anterior, que la verdad que nos agarró un poquito el apuro, pero hoy lo vamos a culminar. Bien, práctico 8, nociones de cinemática, parte 2. Vamos a terminar de hacer este ejercicio y el siguiente con el tiempo que debemos tener, prestarle atención a estos ejercicios, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que decía acá? Un avión de pasajeros, ¿sí? Un avión de pasajeros vuela rectilíneamente 450 kilómetros, básicamente 450 kilómetros, 17 grados, 25 minutos. Luego 180 kilómetros, norte 18 grados oeste en 12 minutos. Y finalmente, menos 285 I, menos 43 J kilómetros en 20 minutos. Determinar los desplazamientos realizados, la distancia total recorrida, la velocidad media en cada desplazamiento y la rapidez media en cada desplazamiento también. Bien, vamos a hacer, ahora sí ya con mayor tranquilidad, pues el literal A. Entonces, bien, ¿qué nos dice el literal A? Para el literal A nos pide los desplazamientos realizados. Y bien, como yo les iba diciendo, cuando nos pide a nosotros los desplazamientos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí un desplazamiento 1. Para el desplazamiento 1 que ocupamos. Ocupamos esto de acá, ¿sí? El desplazamiento 1 vendría a ser los 450 kilómetros y 17 grados, pero obviamente lo que nosotros necesitamos acá es que estén coordenadas en función de sus vectores base. Entonces, una vez más voy a indicar el uso de la calculadora, por favor. Saquen sus calculadoras y van a escribir, por favor, Shift menos. Cuando aplaste Shift menos, ¿sí? La teclita Shift, obviamente, vamos a, vamos a mostrarlo en el internet. Así es que hay calculadora Casio online. A ver, vamos, si es que hay en internet inclusive. Pues sería muy bueno. A ver, supongo que esta de acá. Supongo que esta de acá porque es la que más común es. A ver, veamos. Descargas. Abrimos. Extraemos. Ponemos el ejecutador. Joya, ahí está. Ok, a ver. Veamos si es que puedo. Sí, a ver. Entonces ustedes van a ver esto, ¿no? Van a ver la calculadora. Entonces van a aplastar la tecla Shift. ¿Sí? Primero déjenme ver si es que está todo bien. Ah, Shift Mode. En grados. Ok. Bien, ahí sí. Entonces, por favor, ¿me confirma si se está viendo la calculadora, Sumac? Sí, listen. Perfecto, gracias. Entonces, bien, aplastamos Shift y aquí dice Rec. Aquí en la partecita de abajo dice Rec. Entonces, fíjense cómo la calculadora pone ahí, ¿no? Rec. Entonces, ¿cuáles eran los datos que queríamos transformar? 450 kilómetros. Entonces, lo único que vamos a hacer es escribir 450. La coma que yo les enseñé es aplastando Shift y el abrir paréntesis acá. Shift y abrir paréntesis, 450 y ahora 17 grados. 17 no hace falta poner grados, sino solamente igual. Entonces, fíjense, una vez que aplastamos el igual, aparece aquí el valor de la X, 430.33. Le hacemos hacia un ladito más. Y la Y es 131.56. Ahora, no hace falta
Sí, no hace falta tener la calculadora, se pueden descargar en una computadora, la calculadora, el emulador, ¿no? Entonces ahí yo tengo el emulador de esta de acá, que qué bueno, ¿no? Porque no hace falta gastar $30 en una calculadora, solo hace falta tener una computadora, ¿bien? O no sé si en el teléfono igual se puede bajar este emulador, capaz que sí. Bien, entonces ya tenemos los dos valores, el de la X y el de la Y. ¿Qué es lo que hacemos? Pues volvemos a nuestro ejercicito y escribimos eso, ¿no? Entonces yo pongo por aquí al ladito que el desplazamiento 1 han sido 430.34 y más 131 y más 131.57 J. Y esto en kilómetros. Con eso nosotros tendríamos nuestro primer desplazamiento. Tenemos el primer desplazamiento. Bueno, aquí parece que no sirve ok, ahí, ahí. Bien. Necesito un poquito más de práctica con la digitalizadora, pero bueno. Ahí tenemos entonces el primer desplazamiento, ¿no? Ahora, para el segundo desplazamiento lo mismo. Vamos entonces con el desplazamiento número 2. ¿Qué es el segundo desplazamiento? El segundo desplazamiento es 180 kilómetros, norte 18 grados oeste. Bien, entonces, primero, norte 18 grados oeste, ¿sí? Norte 18 grados oeste, si aquí es el norte, el oeste estaría para acá, ¿sí? 18 grados sería más o menos por aquí. Bueno, no más o menos, podemos hacer una intuición. Pero como nosotros para transformarle siempre a coordenada rectangular con el uso de la calculadora necesitamos que la coordenada sea polar, entonces la coordenada polar siempre se mide desde el eje de las X positivo. Hasta que llega al primer cuadrante son 90 grados. Entonces 90 grados hasta aquí más los 18, pues obviamente el ángulo polar que necesitamos serían 108 grados. Entonces transformamos esta coordenada de geográfica polar, son 180 kilómetros, norte, perdón, ya no, obviamente si le transformamos ya a coordenada polar, ya no necesitamos ni norte, ni sur, ni nada. Solamente el ángulo polar que serían 108 grados. Y de la misma manera, vámonos ahora por favor a la calculadora. ¿Qué ponemos en la calculadora? Primero borramos todo, ¿no? Primero borramos todo. Y ponemos lo mismo, ¿sí? Ya que le hemos transformado a coordenada polar, ponemos lo mismo. A ver, Shift, Rec, que es el menos, Shift, Rec, que es el menos. Ponemos aquí el módulo, que serían 180 kilómetros. La coma, que es Shift, y cierro paréntesis. Y 108 grados, 108 grados. Ponemos igual y nos da las coordenadas en X y también nos da las coordenadas en Y. La coordenada en X sería menos 55.62 y en Y sería 171.19. Eso sí, regresamos por favor a la filmina. Ponemos ese dato, ¿no? Acá. Que nuestro desplazamiento 2, transformado a coordenada en función de sus vectores base, es menos 55.62 y más 171.19 J kilómetros. Y con eso nosotros tendríamos ya el segundo desplazamiento. Puedo borrar esto, que nos sirvió únicamente para encontrar el ángulo polar. Y con amarillito voy a decir, bueno, este es mi desplazamiento
Este es mi desplazamiento 2. Yo no entiendo por qué te haces así. Bueno, seguro si le ponemos, no, es que se mueve. Okay. Ahí, ya. Bien, entonces vamos ahora con el desplazamiento 3. El desplazamiento 3 va a ser igual. Este tenemos la ventaja de que ya está en vectores base, entonces no va a haber ningún problema. Menos 285i menos 43j kilómetros. Y ahí tendríamos los tres desplazamientos. Ya estaría listo el literal A. Ya estaría listo el literal A. Si se fijan, tengo los tres desplazamientos. El desplazamiento 1, el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Bien. Y todo esto con el uso de la calculadora nada más. Vamos ahora con el literal B. En el literal B nos pide la distancia recorrida. Pues obviamente nosotros entenderemos que esto es la distancia total. No me voy a olvidar que por definición la distancia es el módulo del desplazamiento. Entonces, si yo deseo la distancia 1, la voy a obtener como el módulo del desplazamiento 1. Al ser el módulo del desplazamiento 1, pues aplicando Pitágoras tendríamos la raíz de, ¿sí? Bueno, no. Ya no, porque nosotros sí tenemos el módulo del primer desplazamiento. Si nos fijamos por aquí, por favor, el desplazamiento 1 primero estaba en coordenada polar, entonces sí tengo el módulo. Como sí tengo el módulo, yo le podría poner a esto 450 kilómetros directamente y ya tendríamos la distancia 1. La distancia 2 también es fácilmente reconocible porque es el módulo del desplazamiento 2 y el módulo del desplazamiento 2 aquí lo dice, 180 kilómetros. 180 kilómetros, en el que sí voy a necesitar aplicar el teorema de Pitágoras es en el módulo del desplazamiento 3. ¿Por qué en el módulo del desplazamiento 3? Porque esto está en vectores base. Entonces aquí sí. Raíz de menos 285 al cuadrado más menos 43 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí sí, nosotros tendríamos que esto va a ser la raíz de... Bueno, ya, si ponemos todo eso en una calculadora, a ver, pongamos todo eso en una calculadora, ya que estamos. Ya que estamos ocupando la calculadora, ocupémosle bien, ¿no? Entonces vamos por acá. Tenemos la calculadora, borramos todo y ponemos, ¿no? Raíz. Aquí es muy importante poner paréntesis. Raíz de menos 285, esto al cuadrado. Ocupamos esta x al cuadrado para poner al cuadrado. Más, abro paréntesis, menos 43 igual al cuadrado. Una vez que hemos ingresado esto, ponemos igual y nos da menos 288.22. Como este 5, le podemos aproximar al 3. 288.23. En 288.23. Vamos a la filmina. Tenemos acá, ¿no? A ver. Tenemos por acá que esto va a ser 288.23 kilómetros. Ahora, como la distancia total recorrida, pongámoslo por acá, la distancia total será la suma de la distancia 1 más la distancia 2 y más la distancia 3, vamos a tener que la distancia total va a ser sumar los 450 más los 180 más los 288.23. Todos estos son kilómetros, obviamente, son kilómetros. Estos son paréntesis, ¿no? Entonces la distancia total recorrida sería de 918,
que esto sí lo pueden sumar en su calculadora, 918.23 kilómetros. Esta es la distancia total recorrida, ¿sí? Esta es la distancia total recorrida por el avión, ¿no? Ok, entonces esta es la respuesta. Lo que nos quedaría hacer, lo que nos restaría hacer, pues ahora es el literal C. En el literal C, nos pide la velocidad media de cada desplazamiento. Entonces aquí voy a tener velocidad media 1, voy a tener velocidad media 2, voy a tener velocidad media 3. Son desconocidas, por eso los pongo con rojo. Entonces, bien, nosotros vamos a recordar a qué es igual cada velocidad. La velocidad tiene una formulita que es el vector desplazamiento sobre la variación del tiempo que se esté dando en ese momento. Es decir, ¿cuál es el desplazamiento 1? Pues bueno, el desplazamiento 1, ¿sí? El desplazamiento 1 va a ser en los vectores base. En este caso sería 430.34i, más 131, ¿sí? Más 131.57j kilómetros. Y en la variación del tiempo. Ahora, y en la variación del tiempo. ¿Qué tiempo se preguntará usted? Pues bueno, en el primer desplazamiento tenemos el tiempo que ocupó, 25 minutos, pero no me debo olvidar que 25 minutos no lo puedo usar. ¿Por qué no lo puedo usar? Porque esto está en kilómetros y si yo uso kilómetros debo ocupar horas. Con esto decimos nosotros que una hora tiene 60 minutos. Minutos con minutos se simplifica y me queda horas. 25 por 1 y dividido 60. Vámonos a la calculadora ahora. Vámonos a la calculadora. En la calculadora nos pide hacer 25 por 1 y eso dividido para 60. Y eso dividido para 60. 25 por 1 y dividido 60 nos da 5 doceavos. Aplastamos esta S flechita D y nos da 0.416, que le podemos redondear a 0.42. ¿De acuerdo? 0.42 entonces, lo ponemos por acá. Permítanme un segundito nada más. Ahí. Ponemos por acá 0.42, por aquí. 25 minutos ha sido lo mismo que 0.42 horas. Entonces ponemos este valor acá, 0.42 horas. Y ahora vamos a dividir cada elemento, el 430.34 para el 0.42 y el 131.57 para el 0.42 igual. Lo que tendríamos va a ser lo siguiente, que el vector velocidad media en el primer transcurso, en el primer desplazamiento, va a ser, una vez que usted divida, a ver, vamos a dividir. Vamos a dividirle, ¿ok? Igual en la calculadorita para que usted me vaya entendiendo. Borramos todo y decimos, a ver, 430.34 le dividimos para 0.42. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1024.62. Aproximándole el 9 acá a este sería 1024.62. ¿De acuerdo? Y ahora, si le dividimos el otro, que sería el 313, ¿sí? El 313, perdón, el 131, el 131.57, si eso lo dividimos para los 0.42 horas, eso nos va a dar en cambio 313.26. ¿De acuerdo? Entonces, esos valores nosotros lo vamos a copiar acá en el resultado de la filmina. Entonces, dividir 430.34 dividido para 0.42, ¿sí? Nos dio
el siguiente resultado. Permítame un segundito nada más. Tu. Ok, a ver, sigamos, ¿no? Sigamos, entonces tenemos la velocidad media 1. La velocidad media 1, que sería entonces, si la velocidad media 1, permítame un segundito, por favor. Ok, mil disculpas. Entonces, como decía, ¿no? El resultado de la velocidad media 1, el resultado de la velocidad media 1 iba a ser 1024.62i, 62i, más 313.26j. Esto en kilómetros por hora, ya que se dividió, ¿no? Bueno, esto va a ser lo mismo para la velocidad media 2. Esto sería el desplazamiento 2 sobre el tiempo 2. Y en la velocidad media 3, igual, el desplazamiento 3 sobre la variación de tiempo 2, ¿no? Bien. Bueno, si nosotros seguimos, por favor, si nosotros seguimos, aquí tendríamos que dividir igual, ¿no? El desplazamiento 2, pero en coordenadas, en vector, en función de sus vectores base. ¿De verdad? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento 2? El desplazamiento 2 era menos 55.62, menos 55.62 en i, más 171.19 en j kilómetros y dividido para ahora 12 minutos. Pero ahora nosotros sabemos que si estamos trabajando en kilómetros no podemos usar los minutos, sino debemos transformarlo a horas. En este caso, 12 minutos. Vamos a ver. Igual, entonces, 12 minutos, una hora tiene 60 minutos, minutos con minutos se simplifican y sabemos que 12 dividido 60, 12 dividido de 60 es 0.2. Lo pueden hacer en la calculadora igual, 0.2 horas. 0.2 horas. ¿De acuerdo?
Entonces, esto sería dividido para 0.2 horas, dividiéndole menos 55.62 para 0.2 horas, tendríamos que la velocidad media 2, y lógicamente también el 171 dividiéndole 0.2 horas, vamos a tener que la velocidad media 2 va a ser menos 278.10 y más 855.95 J kilómetros por hora. Bien, y esto va a ser igual no, ya tenemos la velocidad 1, esta es la primera respuesta, la velocidad 2, la velocidad media 2, y ahora vamos con la velocidad media 3. Para la velocidad media 3 ya teníamos el vector desplazamiento 3. El vector desplazamiento 3 es menos 285 y menos 43 J kilómetros. Y abajo tenemos 20 minutos, o sea, 20 minutos que no nos interesa tener en minutos, sino necesitamos tener en horas. 20 minutos a horas, lo que vamos a hacer es esto de acá, 20 minutos a horas. 20 dividido 60 es un tercio, o sea, 0.33 debería ser, algo así, 0.33 horas, efectivamente, 0.33 horas. Lo ponemos por acá, vaya. 0.33 horas, 0.33 horas. Y cuando dividamos, vamos a obtener la velocidad media 3. La velocidad media 3, estas son flechitas, va a ser igual a menos 863, menos 863.64 en I, menos 130.30 J kilómetros por hora. Y ahí tendríamos las tres velocidades medias. Velocidad media 1, velocidad media 2, velocidad media 3. Ahí tendríamos ya listo el literal C. Y ahora vamos con el literal D. En el literal D nos pide las rapideces medias. Igual, ¿no? La rapidez media en cada trayecto. Entonces vamos a poner aquí literal D, la rapidez media 1, la rapidez media 2 y la rapidez media 3. Por favor, no se olvide que la rapidez media no depende de un vector. No es un vector, es un escalar. Entonces lo que yo voy a usar es la distancia. Distancia 1 sobre la variación del tiempo 1, la distancia 2 sobre la variación del tiempo 2, y para la rapidez media 3, la distancia 3 sobre la variación del tiempo 3. Esto es más sencillo, ¿no? Porque nosotros vamos a tener lo siguiente, que la distancia 1 son 450 kilómetros sobre la variación del tiempo, que ya sabemos que es 0.42 horas, ¿sí? 0.42 horas. Si dividimos esto, nos va a dar 1071.43 kilómetros por hora. Y ya tendríamos con esto, podríamos ponerle de mejor manera, inclusive para que se pueda reconocer. Sí, nosotros vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner que la rapidez media 1 va a ser 4, a ver, sería 1071.43 kilómetros por hora. Entonces, esto sería nuestra primera rapidez media. La segunda rapidez media, ¿qué sería? El desplazamiento, la distancia 2, que serían 180 kilómetros, dividido para la variación del tiempo 2, que ya sabemos que es 0.2 horas. Al momento de dividir esto, nosotros tendríamos la rapidez media 2. La rapidez media sería 900 kilómetros por hora. Tenemos la rapidez 2. Para la rapidez 3 necesitamos la distancia 3. ¿De acuerdo? La distancia 3 son 288.23 kilómetros. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya sacamos el módulo, ¿no?
Ya habíamos sacado el módulo de esta anteriormente. Es 288.23 kilómetros. Y esto dividido para 0.33 horas. La rapidez media 3 lo que nos dará será pues exclusivamente 873.42 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Bien. Ahí estaría listo entonces este ejercicio. Hemos hallado el literal A, B, y C y D. Y con esto ya podríamos nosotros pasar al último ejercicio para notación, la notación, principios de notación en cinemática. Vamos con este ejercicio ahora. Nos dice, un vehículo aumenta su velocidad de 16i menos 21j metros sobre segundos a menos 32i menos 26j metros sobre segundos en 8 segundos. Literal A. Nos pide ahora, ¿sí? Nos pide ahora el vector unitario de la velocidad inicial. Bien, primero que nada nosotros deberíamos intuir quién es la velocidad inicial. La velocidad inicial es 16i menos 21j metros sobre segundos y la velocidad final es menos 32i menos 26j metros sobre segundos y el tiempo que nos da son 8 segundos. ¿De acuerdo? El tiempo que nos da son 8 segundos. Entonces ahí tenemos lo primero, ¿no? Entonces ahora, el vector unitario, ¿sí? El vector unitario de la velocidad inicial. ¿Cómo nosotros encontramos un unitario? No se olvide, por favor, que el unitario, cualquier vector unitario, va a ser el unitario de un vector A. Por ejemplo, va a ser el vector A sobre su módulo. Bien, entonces nosotros aquí tenemos el vector, pero no tenemos su módulo. Entonces vamos a hallar el módulo de la velocidad inicial. El módulo de la velocidad inicial será la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más menos 21 al cuadrado. Y tendríamos que el módulo de la velocidad inicial será 26.40. Usted lo puede hacer esto en la calculadora. Le va a resultar 26.40 metros sobre segundos. Entonces ahí sí ya podemos encontrar el unitario de la velocidad inicial. El unitario de la velocidad inicial va a ser igual al vector, o sea, 16i menos 21j metros sobre segundos, ¿ya? Sobre 26.40 metros sobre segundos. Siendo así que metros sobre segundos y metros sobre segundos se simplifica y al momento de dividir 16 para 26.40 y menos 21 para 26.40, yo voy a obtener el unitario. Dividiendo esto va a ser 0.606 en I, va a ser menos 0.795 en J, y esto es una magnitud adimensional, ¿no? Esto es algo adimensional. Aquí está la respuesta para el literal A, que es el unitario del vector velocidad inicial. ¿Sí? Ahí tengo yo el unitario de lo que es el vector velocidad inicial. Pasemos ahora al literal B. El literal B nos pide igual el unitario de la velocidad final. Entonces, lógicamente, lo que voy a hacer es encontrar primero el módulo de la velocidad final. Para encontrar el módulo de la velocidad final, nosotros hacemos el teorema de Pitágoras y tenemos menos 32 al cuadrado más menos 26 al cuadrado. Entonces, el módulo de la velocidad final, una vez que nosotros hagamos esto, va a ser 41.23.
41.23 metros sobre segundos. Y ahora sí ya podemos encontrar el unitario de la velocidad final. ¿Por qué? Porque no se olvide que el unitario es el vector sobre el módulo. ¿Cuál es el vector en mi caso? En mi caso es menos 32i menos 26j metros sobre segundos. Y abajo iría el módulo, que sería 41.23 metros sobre segundos. Metro sobre segundo y metro sobre segundo se simplifica. El unitario del vector velocidad final va a ser entonces, dividimos menos 32 para 41.23 y el resultado que nos va a dar de eso es menos 0.700 menos 0.776 en I menos. Ahora 26 dividido 41.23 es 0.631 J. Y ahí tendríamos el unitario de la velocidad final. No se olvide que el unitario es la dirección hacia donde va un vector. Luego nos pide, para el literal C, nos pide la aceleración media producida por el vector. Por el motor, perdón. Bien. ¿Cómo se calcula la aceleración media? La aceleración media, al ser un vector, es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Es decir, que la aceleración media va a ser igual a la variación de la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Es decir, que la aceleración media va a ser igual a, y aquí vamos con una muy bonita resta. Perdón la desprolijidad, pero bueno. Velocidad final. ¿Cuál era la velocidad final? Menos 32i menos 26j metros sobre segundos menos la velocidad inicial que son 16i menos 21j igual metros sobre segundos. Aquí no me voy a olvidar de que debo hacer i con i, j con j. Y bueno, sobre la variación del tiempo, que en este caso serían únicamente 8 segundos. Entonces, la aceleración media va a ser igual a, vamos a ponerlo acá, menos 32i menos 26j metros sobre segundos menos o más, porque lo que voy a hacer es que este signo menos pase a multiplicar a cada elemento de la velocidad inicial, ¿no? En este caso, menos por 16i sería menos 16i, menos por menos 21 sería más 21j, y esto claramente es metros sobre segundos y sobre los 8 segundos. Ahí sí, vuelvo y repito, voy a hacer la i con la i y la j con la j. Vamos a sumar únicamente, ¿no? Entonces ponemos por acá que el vector aceleración media o la aceleración media va a ser igual. Menos 32 y menos 16 son menos 48, ¿verdad? Menos 48i. Ahora, menos 26j más 21j es menos 5j. Menos 5j, y estos son metros por segundo, sobre 8 segundos. Dividimos menos 48 para 8 y menos 5 para 8 y tendríamos que el vector aceleración media nos va a quedar menos 6 y menos 0.625j metros sobre segundos al cuadrado, porque esta es la unidad de la aceleración. Y aquí tenemos el último literal que nos pedía la aceleración media producida por el motor. Esta es la aceleración media. Y bien, dicho esto, agradezco por su atención prestada. La siguiente clase sería ya el teórico de la cinemática, ¿no? Los tipos de cinemática y la introducción a la cinemática 1 o
movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Agradezco por su asistencia y nos veríamos la próxima clase. Gracias, Uma, y realizas tus tareas, ¿ok? Ya, gracias, Licen.